Antecedentes de los métodos activos de aprendizaje. Este módulo se divide en 3. Haciendo un recorrido en una línea de tiempo, nos encontramos que los métodos activos de aprendizaje empiezan desde el 399 a.C. con Sócrates. Para Sócrates, el primer gran maestro, la tarea de la educación era la de una comadrona, en el cual el estudiante era el factor principal y era el agente real de su propia educación. El maestro era solamente un agente externo. El aristotélico procede de abajo hacia arriba, de los ejemplos a las generalizaciones, de una manera inductiva y experimental. Un segundo autor que se destaca en este recorrido histórico de los métodos activos de aprendizaje es San Agustín, en el año 389 después de Cristo. Y él planteaba que la tarea del maestro era preparar el medio ambiente de la enseñanza de forma que el rayo de la iluminación venga más pronto y no más tarde. Ya para el año 1265, Santo Tomás de Aquino nos deja este legado. La educación para Santo Tomás es un proceso de cambio dinámico y de desarrollo. Es la causa material. Buscar y aprovechar la plasticidad del niño. La causa formal, el carácter ponderado que ha de resultar. La causa eficiente, el autodesarrollo del estudiante. Y la causa final, el ideal bajo el cual el maestro y el estudiante trabajan. De esta manera, Santo Tomás planteaba que la educación se concebía como el autodesarrollo de la plasticidad humana hasta convertirse en un carácter integrado bajo la influencia de un ideal. Después nos encontramos ya en 1531 con Luis Vives, y él nos decía que la autoactividad del estudiante, el cual debe ser dirigido pero nunca obligado, es la razón de ser de los métodos activos de aprendizaje. En 1582, Richard Mulcaster nos decía: el adiestramiento de los sentidos y las lecciones de cosas se consideraban como consecuencia de una filosofía de aprender haciendo, y la necesidad de la preparación del profesor estaba en razón inversa a la edad del estudiante. Roger Ascham en 1570 afirmaba que el aprendizaje se debe dar por medio de la práctica y de una asimilación constante antes que por medio de reglas. En 1826, Friedrich Froel decía: la educación consiste en conducir al hombre como ser pensante e inteligente, poseído de sí mismo, a que adquiera una representación inmaculada, consciente y libre de la ley interna de la unidad divina y de enseñarle los caminos y los medios de conseguirlo. También en esa época, Pestalozzi decía que la educación formal es un autodesarrollo, siendo el poder y el esfuerzo mental más importante que el conocimiento y la instrucción, y viniendo el desarrollo de dentro de cada estudiante. Entonces, fíjense que estos personajes, hace muchos años, ya vislumbraban formas diferentes a las que todavía están vigentes en el mundo, como la cátedra magistral o el Magister Dixit de Comenius de 1640. El obispo Dupanloup, en 1850, concebía el trabajo del maestro y del estudiante como una sociedad,
y se entronizaba el principio activo de que lo que hace el profesor tiene poca importancia. Lo que importa es lo que él hace que se hagan. Concepción diferente. John Dewey, a principios del siglo pasado, entre 1902 y 1916, afirmaba que la vida no tiene ni fin ni formas finales. Por tanto, el conocimiento para cada individuo es el resultado directo y absoluto de sus propias impresiones sensoriales. John Dewey es considerado el padre de la escuela activa actual, en la cual el maestro se borra a sí mismo todo lo posible. Es un acompañante, es un coach. Y no podíamos olvidar a una maestra de maestras, a María Montessori, en 1912 nos decía que la cuidadosa y no entorpecedora invención por parte del maestro de espontáneas situaciones de aprendizaje para los estudiantes llega a ser la norma de la educación. Una intervención espontánea de acompañar. Entonces, este proceso de propuesta de los métodos activos de aprendizaje viene desde Sócrates y llega hasta Dewey y Montessori y constituye una notable conquista de los pioneros de la educación. Claro, surgen algunos cuestionamientos. Si el principio de la autoridad o de la autoactividad, es filosófica y psicológicamente tan evidente por sí mismo como aparece. ¿Y por qué fue siempre su aplicación tan relativamente limitada? ¿Por qué el movimiento no alcanzó a constituir algo que se aproximase a un movimiento de masas? ¿Por qué? De esta manera, a menos que el estudiante sea considerado un ser que se autoeduca y a menos que se estimule a ello de forma que su plasticidad inicial llegue a plasmar en un carácter integrado bajo la influencia de un ideal, todo lo demás que le ocurra no será educación. Pues tratando al estudiante como si éste estuviera en una potencialidad meramente pasiva respecto de la enseñanza, el maestro equiparará la educación de la persona humana al arte, interesante pero radicalmente diferente, del adiestramiento, al arte del adiestramiento de animales. Porque los seres humanos son personas que tienen una capacidad de cuestionamiento. Si le castramos esa capacidad de análisis, de reflexión, y solamente lo inducimos a memorizar, pues estamos llegando a eso, a que los profesores equiparamos la educación de la persona humana al arte interesante pero radicalmente diferente del adiestramiento de animales.